Buenos días, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Primero, sobre el examen. Todavía no tengo fecha. Apenas me estaba enterando, bueno, creo, porque todavía no lo confirmo, pero me parece que hay otro grupo de fisiopato renal. Entonces necesito primero averiguar quién es el otro profesor para ponerme de acuerdo con él y que el examen sea el mismo día. Entonces, está pendiente todavía lo de la fecha del examen, porque necesito coordinarme con el otro profesor, si es que hay otro grupo, como creo, para poner el examen el mismo día. Entonces, déjame nada más arreglar eso con el centro de evaluación durante el transcurso del fin de semana y probablemente la siguiente clase, el martes, pues ya espero darles una fecha un poco más precisa del examen. Eh, y más, era nada más lo único que les quería mencionar antes de empezar. Primero, pregunta, ¿hay alguna duda o pregunta de lo que se vio en la clase pasada? Ok. Entonces, en la última lección estábamos hablando de enfermedad de cambios mínimos. Esta condición es la principal causa de síndrome nefrótico en niños, lo cual tiene implicaciones particularmente en el tema del diagnóstico. Ahorita vamos a llegar a eso. La mayor parte de los casos de síndrome nefrótico en niños son enfermedad de cambios mínimos. Varía un poco dependiendo del autor del libro que estén leyendo, pero en general la mayoría concuerdan en que es entre el 70 al 90% aproximadamente. Y en el caso de los adultos, este porcentaje es bastante menor o es muchísimo menor. En cambios mínimos solamente representa del 10 al 15% aproximadamente de todos los casos de síndrome nefrótico en adultos no diabéticos. Sobre la fisiopatología de la enfermedad, hablamos un poco de esto en la clase anterior. Los mecanismos todavía no están completamente dilucidados porque hay muchos factores circulantes a los cuales se les atribuye el daño podestario que produce la enfermedad de cambios mínimos. Y probablemente es una relación o un conjunto de procesos los que terminan desembocando en el daño, la fusión y el aplanamiento podocitario. Entre algunos de los principales podemos mencionar factores que son producidos principalmente por los linfocitos T, como interleucinas, la interleucina 6, la interleucina 5, la interleucina 13, y también podríamos ahí agregar algunos mecanismos que tienen que ver con una disminución en la capacidad de regulación de los linfocitos T reguladores, que son parte de los mecanismos de tolerancia periférica. Aunado a todo esto, también recientemente se ha descubierto un papel importante de los linfocitos B, que producen algunos anticuerpos que hasta hace algunas décadas no se habían identificado o no se les había atribuido esta función como parte del daño en el podocito. De nuevo, no se puede atribuirle solamente a uno solo de estos factores o a un solo marcador toda la fisiopatología de la enfermedad, lo cual dificulta justamente el diagnóstico, porque para esta enfermedad no hay un marcador sérico o no hay una prueba en sangre que se pueda solicitar y que nos dé automáticamente el diagnóstico. No es, por ejemplo, como otras glomerulopatías, dígase la glomerulopatía membranosa, en la cual uno de los marcadores que solicitamos o una de las formas en las cuales nos orientamos hacia el diagnóstico de esa enfermedad es justamente pidiendo en sangre o solicitando los niveles de un anticuerpo, que en este caso sería el anti-PLA2R, por ejemplo. En este caso no podemos solicitar una prueba de sangre o no hay una prueba de laboratorio que realmente nos vaya, que tenga un valor diagnóstico real o adecuado como para decir si mi paciente tiene o no tiene enfermedad de cambios mínimos, lo cual dificulta un poco el diagnóstico, porque quiere decir que la única forma de llegar al diagnóstico definitivo es por medio de la biopsia renal. En cuanto a las manifestaciones clínicas, al ser una enfermedad de nuevo que se manifiesta principalmente con síndrome nefrótico, las manifestaciones son las mismas que ya vimos en la clase anterior. Edema, hipoalbuminemia, la hipercolesterolemia, y algunas de las complicaciones de las cuales también ya hablamos en la clase anterior que pueden estar asociadas al síndrome nefrótico por la pérdida de proteínas. Esto no quiere decir que el paciente no pueda tener hematuria, que no pueda tener hipertensión o que no pueda tener un deterioro de la tasa de filtrado glomerular. Sí puede llegar a presentarlas, pero las presenta con muchísimo menor frecuencia en comparación con otras enfermedades. De hecho, es una enfermedad que se caracteriza porque los síntomas casi siempre son predominantemente o son prácticamente de síndrome nefrótico y rara vez, de nuevo, aunque no es una excepción, pero se presentan con síndrome nefrítico. Para el diagnóstico, por lo tanto, y en consecuencia para iniciar el tratamiento, para decidir iniciar el tratamiento,
llegamos al diagnóstico por vías distintas dependiendo de la edad de nuestro paciente. En el caso de los niños, como luego dijimos, la epidemiología nos dice que el 80 al 90% de los casos en niños de síndrome nefrótico es enfermedad de cambios mínimos, pues quiere decir que no es necesario realizar biopsia en la gran mayoría de los escenarios. No quiere decir que nunca se vaya a hacer una biopsia en un niño. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos podemos apostar a que si se presenta un niño con síndrome nefrótico, sin ninguna característica que nos haga pensar en una glomerulopatía de otro tipo, pues podemos asumir o podemos dar por hecho que se trata de una enfermedad de cambios mínimos sin necesidad de hacer la biopsia renal. Por lo tanto, en el caso de los niños, cualquier niño tenga síndrome nefrótico es igual a enfermedad de cambios mínimos. Y eso nos va a llegar justamente hacia el tratamiento de la enfermedad. El tratamiento de la enfermedad, tanto para niños o adultos, es similar. Obviamente la dosis varía, pero el tratamiento es el mismo, el que es corticosteroides, glucocorticoides, específicamente el glucocorticoide preferido para esta enfermedad es la prednisona. Y la prednisona, aunque ustedes no tienen que saber las dosis porque no les vamos a preguntar dosis en el examen, normalmente se administra a una dosis de 1 miligramo por kilogramo al día. Hay algunas variaciones en ese esquema, algunos esquemas, por ejemplo, pueden llegar a administrarse 2 miligramos por kilogramo al día, pero en días alternados, o sea, un día sí, un día no. Y hay otros esquemas también de administración de glucocorticoides, pero de nuevo no es el propósito de esta clase de discurso. Pero es la dosis convencional. Entonces, en todo niño que presente síndrome nefrótico, de nuevo, que no tenga características de otra clase, de otra glomerulopatía, vamos a asumir que tiene enfermedad de cambios mínimos y por lo tanto vamos a iniciar directamente el tratamiento de esta condición. Normalmente el tratamiento se extiende de 4 a 16 semanas, a 16 semanas de tratamiento total. Y solamente en aquellos pacientes en los cuales no respondan al tratamiento, esto quiere decir que no tengan una remisión de los síntomas ocasionados por la enfermedad, es en los cuales podríamos considerar la necesidad de realizar una biopsia, porque querría decir que tal vez el diagnóstico no es el correcto. En resumen, niño con síndrome nefrótico, el tratamiento se asume que es enfermedad de cambios mínimos y se inicia el tratamiento con prednisona. Administramos el tratamiento por 4 a 16 semanas y en caso de que no veamos una mejoría de los síntomas, una remisión de la enfermedad, pues entonces es cuando tenemos que hacer una biopsia renal o recurrir a la biopsia renal para confirmar o descartar si se trata realmente de enfermedad de cambios mínimos. Si hacemos la biopsia renal y no vemos cambios en la microscopía de luz y en la microscopía electrónica, vemos los cambios sugestivos o altamente sugestivos de enfermedad de cambios mínimos, pues confirmamos el diagnóstico y simplemente, aunque el paciente no haya respondido al tratamiento con glucocorticoides, pues quiere decir que se trata de una enfermedad de cambios mínimos resistente a esteroides, que afortunadamente en el caso de los niños en particular son muy pocos casos. Y en caso de que no sea así, en caso de que encontremos en la biopsia renal características de otra glomerulopatía, pues entonces ya tendríamos que ver si es necesario modificar el tratamiento de acuerdo a los hallazgos de la biopsia renal. En el caso del adulto, esto no sucede así. Normalmente llegamos al diagnóstico de enfermedad de cambios mínimos de una manera completamente distinta. Esto es porque, como lo mencionamos al principio, la epidemiología es diferente dependiendo de la edad del paciente. Si en el caso de los adultos, la epidemiología dice que la principal causa del síndrome nefrótico es la glomerulopatía membranosa y la glomerulosclerosis focal y segmentaria en adultos no diabéticos, pues son las primeras enfermedades que hay que descartar. Y por lo tanto, en un adulto con síndrome nefrótico no diabético, primero descarto una nefropatía membranosa y en caso de que no haya llegado al diagnóstico de nefropatía membranosa, por medio de la medición de los marcadores séricos es cuando ya recurro a la biopsia renal. Y en la biopsia renal es cuando voy a encontrar el diagnóstico definitivo, que puede ser glomerulopatía membranosa, enfermedad de cambios mínimos o glomerulosclerosis focal segmental. Entonces, en los adultos, la única forma de llegar al diagnóstico es por medio de la biopsia renal. Casi siempre como resultado de una biopsia que se hizo pensando en otra causa de síndrome nefrótico, que puede ser glomerulopatía membranosa o glomerulosclerosis focal y segmental. En el caso de la biopsia renal, vamos a ver algunas imágenes
podemos observar en la microscopía de luz y en la microscopía electrónica. Para terminar con esta parte, aquí podemos ver en la imagen primero una microscopía electrónica para orientarnos un poco en lo que vamos a estar describiendo a continuación. Lo que vemos aquí en la imagen es una microscopía electrónica normal. Lo que vemos en lo que está señalando acá la flecha de color azul sería la membrana basal. En la parte inferior de la membrana basal estaríamos viendo los podocitos y en la parte superior estaríamos observando el endoteliofenestrado, o sea, las células que forman el glomérulo o el capilar glomerular. Por acá igual vemos otra membrana de filtración. Igual por acá estaría el endotelio fenestrado. Lo que vemos en la parte central es la membrana basal glomerular y en la parte superior vemos los podocitos. Obviamente, en el interior o dentro del endotelio fenestrado, lo que estamos viendo aquí son células sanguíneas, eritrocitos que van pasando en ese momento, que iban pasando en ese momento por el lumen o la luz vascular. Acá estamos viendo células mesangiales, que ahorita a lo mejor no es muy importante o muy relevante para la enfermedad que estamos revisando en este momento, pero que sí es importante para otras enfermedades en las cuales hay depósitos predominantemente en el mensaje, como por ejemplo en la nefropatía por IgA. Pero ahorita eso no es muy relevante. Entonces, esto es una microscopía electrónica normal, en la cual vemos los procesos podocitarios o los pedicelos sin ninguna alteración o sin ningún tipo de cambio importante. Entonces, en microscopía electrónica, lo que vamos a ver es una fusión y el facilamiento podocitario. En este esquema, por ejemplo, lo que estaríamos viendo de acá, perdón, del lado izquierdo en la imagen A, sería la célula mesangial. Aquí estamos viendo el endotelio fenestrado con las células que están pintadas de color verde, de color naranja. Estamos viendo pues, una representación de la membrana basal y finalmente el podocito de color rojo o rosa, que sería la estructura normal de la membrana de filtración. Y del lado derecho vemos los cambios que se observan en esta enfermedad, que son, no va a haber cambios en las células mesangiales, en el endotelio fenestrado, y van a ser cambios mínimos en la membrana basal. Lo que vamos a ver aquí únicamente va a ser el enfacelamiento, la fusión podocitaria, como se alcanza a ver acá, los podocitos o los pedicelos están bien definidos, y aquí se pierde por completo la estructura normal de los pedicelos. Y eso es lo que vamos a observar en la microscopía electrónica, justamente como en esta imagen. En esta imagen podemos ver que se pierde esa estructura o anatomía normal de los pedicelos y vemos como si fuese un plastrón o una fusión justamente de todos los pedicelos que se unen como en una masa amorfa pero continua de pedicelos a lo largo de toda la barrera de filtración, a diferencia de la imagen anterior, en la cual podíamos ver el espacio claramente que quedaba entre cada uno de los pedicelos en la microscopía electrónica normal. Y en el caso de la microscopía de luz, pues no vamos a ver nada anormal. De hecho, si vemos algo anormal, pues probablemente sería prudente pensar en otra glomerulopatía, en glomerulosclerosis focal y segmentaria o en glomerulopatía membranosa. Pero en este caso, pues no va a haber ningún cambio importante bajo la microscopía de luz. Por lo tanto, si veo un caso en el cual la microscopía de luz esté yo observando un glomérulo completamente normal, cápsula de Bowman, el espacio de Bowman, que las luces capilares están abiertas y que no hay depósitos en su interior, que no hay proliferación de células endoteliales, que no hay expansión mesangial, pues podría pensar que se trata de una enfermedad de cambios mínimos. Y aquí, perdón, esto ya lo vimos. Aquí es nada más para ver cómo se ve el espacio que queda entre los dos pedicelos de manera normal. Y acá es la comparación entre una microscopía electrónica normal, del lado, que es lo que estamos viendo en la imagen del lado izquierdo, y una imagen de microscopía electrónica con enfermedad de cambios mínimos, con los podocitos fusionados. De nuevo, no va a haber cambios en ninguna otra estructura en la membrana de filtración, no va a haber cambios en el endotelio fenestrado, no va a haber cambios en la membrana basal, solamente va a haber un aplanamiento y fusión podocitaria en la microscopía electrónica. Y aquí vemos algunos ejemplos más de esta condición, podocitos fusionados a lo largo de toda la barrera de filtración.
aquí igual, y de hecho aquí vemos como algunos podocitos también se han desprendido de la membrana de filtración, fusión podocitaria, y todavía quedan ahí algunos espacios medio respetados de la membrana de filtración, pero en general vemos como todo el podocito está, o la mayoría de los pedicelos están fusionados. Acá son más ejemplos. Lo mismo, enfermedad de cambios mínimos, los pedicelos fusionados a lo largo de la membrana de filtración. Entonces, pasando al tratamiento, ya para terminar con esto. El tratamiento que yo puse aquí en el pizarrón es el tratamiento específico para la enfermedad de cambios mínimos. Y lo que estamos viendo ahí en la diapositiva es el tratamiento general para todos los síndromes nefróticos. Esto quiere decir que ese es el tratamiento que se debe de establecer, obviamente salvo ciertas excepciones o algunas excepciones, pero para la mayor parte de los pacientes que tienen síndrome nefrótico. ¿Por qué? Porque aparte, obviamente, de tratar la causa de la enfermedad, que en este caso sería el tratamiento con prednisona, también necesito reducir los síntomas de los pacientes. Y esto lo voy a hacer con hielos barados para reducir la proteinuria. Le puedo dar diuréticos de asa para reducir el edema, que es casi siempre la razón por la cual acuden a consultar a los pacientes. Las estatinas para reducir los niveles de colesterol solamente en caso de que sea necesario, en caso de que los niveles estén severamente incrementados. Y finalmente el manejo antihipertensivo solamente en aquellos pacientes que presenten hipertensión, recordando que la hipertensión es más bien una característica del nefrítico, no tanto del nefrótico. Sin embargo, puede haber algunos pacientes que lleguen a presentar hipertensión, aunque no es lo más frecuente. Tratamiento, ya lo establecimos. Ahora sí, el tratamiento específico para la enfermedad de cambios mínimos es prednisona. La dosis, de nuevo, no se la tienen que saber, solamente tienen que saber que el tratamiento es prednisona, y tampoco tienen que conocer los tratamientos de segunda línea. Cuando la prednisona no funciona o cuando no hubo una respuesta adecuada al tratamiento, realizamos una biopsia renal y confirmamos que era enfermedad de cambios mínimos, pues tenemos que recurrir a otro tipo de inmunosupresores o fármacos para disminuir la progresión de la enfermedad o para que la enfermedad entre en remisión, como la ciclofosfamida o el bicofenolano. Sin embargo, ustedes no tienen que saber esos esquemas de segunda línea, con que en este momento sepan el esquema de primera línea, que es la prednisona, es suficiente. Y de nuevo tampoco tienen que saber las dosis de los medicamentos. Estos esquemas es nada más una tabla que muestra las variaciones que hay entre algunos autores en cuanto a la forma en la cual se administra la prednisona, pero de nuevo, ya que nosotros no nos enfocamos en dosis, esto también lo podemos ignorar. Y lo mismo para esto, no vamos a ver esquemas de segunda línea, por lo tanto no es necesario que ustedes sepan los medicamentos que se dan en aquellos pacientes que son resistentes a glucocorticoides. Esta gráfica es relevante principalmente para señalar cuál es la diferencia en cuanto a la respuesta al tratamiento en adultos y en niños. En niños, afortunadamente, tienen una mejor respuesta al tratamiento con glucocorticoides en general, tienen un buen pronóstico porque la mayor parte de los casos responden favorablemente a la administración de prednisona, que quiere decir, se resuelven los síntomas y entran en remisión, con un muy pequeño porcentaje de pacientes que llegan a progresar o a alcanzar la enfermedad renal crónica. En el caso de los adultos, aunque también tienen una buena respuesta al tratamiento, en general tienden a tardar más en que entren en remisión los síntomas de la enfermedad, y hay una mayor cantidad de pacientes que no responden al tratamiento con glucocorticoides, pero igual, en general, si hablamos de porcentajes, podríamos decir que es una enfermedad que responde bastante bien a la administración de prednisona, pero la respuesta es todavía mayor o mejor en niños. 10% de los adultos son resistentes a esteroides, y en esos casos pues siempre hay que considerar que se haya tratado de un error diagnóstico al momento de realizar la biopsia renal, y se podría incluso considerar repetir la biopsia renal, pero ahorita más adelante hablamos de esto. Entonces, en cuanto al pronóstico, como ya lo mencioné, tienen un buen pronóstico y solamente hay que estar monitorizando al paciente para ver si hay que hacer algún cambio en la dosis de los medicamentos que se están administrando, sobre todo los diuréticos de ASA y los IECAS varados en caso de que se estén dando para la administración de la proteína. La segunda glomerulopatía que vamos a revisar es la glomerulosclerosis focal segmentaria. Esta condición, a diferencia de las otras glomerulopatías o de las otras enfermedades, no es un eh, diagnóstico en sí, sino más bien es una característica de un conjunto de signos y hallazgos histopatológicos que clasifican a los pacientes dentro de esta
condición. La glomerulosclerosis focal y segmentaria se llama o recibe ese nombre focal, primero porque solamente va a afectar a algunos glomérulos, no a todos los glomérulos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo realizo una biopsia renal, normalmente se dice que para que una biopsia renal sea aceptable debe tener como mínimo entre 8 a 12 glomérulos, que son los que va a evaluar el patólogo con sus diferentes tinciones e inmunohistoquímica para llegar al diagnóstico de la enfermedad. Y en esos 12 o 20 glomérulos que se hayan enviado a patología, el patólogo va a describir que no todos los glomérulos están afectados. Puede que haya algunos glomérulos que tengan características completamente normales y otros glomérulos que tengan los cambios sugestivos de esta condición. Por eso se llama focal, porque solamente va a afectar a algunos glomérulos, no todos. Y la otra parte del nombre de esta condición segmentaria quiere decir que solamente va a afectar a algunos segmentos del glomérulo, no va a afectar a todo el glomérulo de manera uniforme u homogénea, sino que el daño se va a localizar en porciones específicas del glomérulo, de las cuales vamos a hablar ahorita más adelante, como lo puede ser cerca del ilio, cerca del túbulo contorneado proximal, puede ser un daño severo, colapsante, que provoque el colapso de los capilares glomerulares o de otro tipo, pero esas lesiones normalmente se repiten en todos los glomérulos de la misma manera que estén afectados en la biopsia del paciente. Y de ahí el nombre de glomerulosclerosis focal y segmentaria. Esta condición comparte los primeros lugares como causa principal de síndrome nefrótico de los adultos. En el caso de los niños, principal causa de síndrome nefrótico es la enfermedad de cambios mínimos. Y en el caso de los adultos, hay algo de variabilidad respecto a cuál es la causa principal del síndrome nefrótico, que dependiendo del libro o el autor que estén leyendo, puede ser que se mencionen como primera causa la glomerulopatía membranosa o la glomerulosclerosis focal segmentaria. Para fines de este curso, y como estamos hablando de epidemiología mexicana, vamos a considerar como principal causa de síndrome nefrótico en adultos no diabéticos la glomerulopatía membranosa y en segundo lugar la glomerulosclerosis focal segmentaria, considerando que la principal causa de síndrome nefrótico en adultos en general es la nefropatía diabética. Pero si ya descartamos la nefropatía diabética, porque la gente no tiene diabetes, por medio de cualquiera de las pruebas que se hacen para diagnosticar esa enfermedad, pues entonces pasamos a buscar causas de síndrome nefrótico no diabéticos, que de nuevo, para fines de este curso, principal causa es glomerulopatía membranosa y en segundo lugar la glomerulosclerosis focal segmentaria, que representa más o menos como el 25 a 35% de todos los casos de síndrome nefrótico en adultos. Y en niños, obviamente, este porcentaje es menor, considerando que solamente el 15 al 20% de los casos de síndrome nefrótico corresponden a glomerulosclerosis focal segmentaria y glomerulopatía membranosa. Entonces, en esta condición, ya mencionamos cuál es la razón por la cual se llama focal y por qué se llama segmentaria. Solamente se van a afectar algunos glomérulos y va a ser en algunos segmentos del glomérulo donde vamos a encontrar los cambios histopatológicos, como lo vamos a ver ahorita en las biopsias renales. Ahora, sobre la fisiopatología de la enfermedad, como es una enfermedad que puede ser ocasionada por varios mecanismos, algunos autores clasifican a la glomerulosclerosis focal segmentaria de acuerdo al mecanismo de daño predominante y la clasifican, por ejemplo, en una glomerulosclerosis focal segmentaria primaria, la secundaria, y la genética, y en algunos casos pueden incluir idiopática o de causa desconocida, cuando no se encuentra un mecanismo claro de daño, pero los cambios en la biopsia renal son bastante claros. Se me olvidó mencionar, cuanto a las glomerulopatías, siempre hay que considerar que podemos tener causas primarias o secundarias. Causas primarias se refiere a que la glomerulopatía se está desarrollando sin que haya una enfermedad sistémica
que sea lo que explique el desarrollo de la enfermedad. Y las causas secundarias se refiere a que la glomerulopatía se está manifestando, perdón, como resultado de otra enfermedad en otra parte del cuerpo o de una enfermedad sistémica. En el caso, por ejemplo, de la enfermedad de cambios mínimos, me olvidó mencionar, y es algo muy importante porque sí es algo bastante relevante, nada más permítanme regresar a la diapositiva. Hay causas primarias y hay causas secundarias. En el caso de la enfermedad de cambios mínimos, la mayor parte de ellos son causas, o algunos ejemplos más bien de causas primarias, incluyen algunas discrasias sanguíneas como linfoma no Hodgkin o linfoma de Hodgkin, algunos tumores sólidos y otros tipos de neoplasias como este que vamos a ver aquí. Del lado derecho, en la diapositiva, podemos ver las causas primarias, perdón, las causas secundarias asociadas o a las que se les ha atribuido la enfermedad de cambios mínimos, como por ejemplo algunas causas tan sencillas y tan simples como reacciones alérgicas, a algunas malignidades como la enfermedad de Hodgkin, el linfoma no Hodgkin, la leucemia, el mieloma múltiple, el timoma, algunos medicamentos a los cuales se les ha atribuido también o ahí tienen alguna asociación con el desarrollo de esta enfermedad y algunas infecciones que incluyen virus o parásitos y enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, la diabetes tipo 1 o la miastenia gravis. Entonces hay que tenerlo en consideración. De nuevo, para el caso de la enfermedad de cambios mínimos, la mayor parte de los casos son glomerulopatías primarias, pero no está de más considerar o recordar que hay algunos pacientes que pueden llegar a presentar esta enfermedad de manera secundaria a alguna de estas enfermedades que se encuentran en la tabla. Por lo tanto, en el caso de la glomerulopatía o de la glomerulosclerosis focal y segmentaria, también tenemos causas primarias y causas secundarias. En el caso de las causas primarias, en el caso de las causas primarias, esto se refiere a que hay un factor circulante, como lo existe en la enfermedad de cambios mínimos, que es el que está provocando el daño podocitario. Y esto normalmente es el resultado de una producción anormal de esos factores inflamatorios circulantes por parte de los linfocitos T. Algunos ejemplos incluyen la proteína APA1B, el factor similar a la citosina similar a cardiotrofina y los anticuerpos anti-CD40. Por resaltar algunos ejemplos, los anti-CD40, la citosina similar a cardiotrofina y algunos otros que ahorita mencionamos también. Esto quiere decir que a esta condición, a la esclerosis bucal y segmentaria primaria, se ha encontrado que los pacientes que desarrollan esta enfermedad presentan estos factores circulantes en niveles elevados o en títulos elevados en su sangre. Por lo tanto, se le atribuye el daño podocitario a la presencia de estos factores inflamatorios que provocan un daño directo en el podocito y de hecho van a ocasionar un daño bastante similar al que observamos en la microscopía electrónica de la enfermedad de cambios mínimos. Por otro lado, tenemos las causas secundarias. Las causas secundarias ocurren más bien en aquellos pacientes que no presentan estos factores circulantes, pero que tienen otro mecanismo de daño glomerular. Y aquí en las secundarias casi siempre incluimos causas maladaptativas asociadas a medicamentos y también causas infecciosas. Y la diferencia entre estas radica en, primero, obviamente, el mecanismo que genera el daño glomerular. Por ejemplo, en el caso de las causas maladaptativas, de estas podemos señalar principalmente el incremento en la carga de filtración en un glomérulo o en cierto grupo de nefronas. Esto quiere decir,
Cuando una persona tiene una condición en la cual se reduce de manera significativa la cantidad de nefronas que presenta, como por ejemplo cuando una persona dona un riñón o cuando yo tengo un traumatismo o un accidente y provoca un absceso renal o un hematoma renal y por lo tanto me tienen que hacer una nefrectomía y me quitan un riñón, cuando eso sucede, si yo normalmente o en promedio tengo 2 millones de nefronas, considerando que cada riñón tiene entre 800.000 a 1 millón de nefronas, pues quitar de manera súbita la mitad de mis nefronas implica que el resto de las nefronas o que las nefronas que se quedaron en mi cuerpo van a verse sometidas al doble de carga o tienen que filtrar el doble para sostener el filtrado que antes hacía el doble de nefronas. Si antes filtraba con 2 millones de nefronas, ahora nada más tengo 1 millón de nefronas con las cuales filtrar y por lo tanto quiere decir que el trabajo se duplica. Tal vez en el corto plazo eso no implique ningún problema, el riñón puede soportar ese cambio en la carga glomerular, pero con el paso del tiempo esa sobrecarga en la filtración puede llegar a ocasionar un daño que va apareciendo de manera crónica y progresiva y que desemboque en una glomerulosclerosis focal segmentaria. De ninguna manera estoy diciendo que todos los pacientes que vayan a donar un riñón o que donen un riñón vayan a desarrollar esta condición, pero es un mecanismo que puede llegar a contribuir o que puede incrementar el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Otro ejemplo de esto también ocurre, por ejemplo, en los pacientes que tienen un sobrepeso u obesidad. Si un paciente tiene un mayor peso corporal, eso implica una mayor cantidad de agua corporal total. Si normalmente una persona que pesa 70 kilos tiene 42 litros de agua en su cuerpo, pues obviamente una persona que pesa 140 kilos, pues va a tener, a lo mejor no el doble, pero va a tener una cantidad mayor o significativamente mayor de agua en su cuerpo. Y al incrementar la cantidad de agua corporal total, eso implica que las nefronas de ese paciente van a tener que filtrar una mayor cantidad de líquido a lo largo de 24 horas en comparación con el paciente que pesa menos o que tiene una menor cantidad de agua en su cuerpo. Por lo tanto, el sobrepeso y la obesidad lo que ocasionan en el largo plazo es un incremento en la carga de filtrado en cada una de las nefronas del cuerpo o del riñón de ese paciente. Y es una causa de la glomerulosclerosis focal segmentaria maladaptativa. Aquí podríamos incluir, por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad. Pacientes que tienen esta condición pueden llegar a desarrollar glomerulosclerosis focal segmentaria debido a este mecanismo, debido a que como las nefronas están constantemente sometidas a un exceso de carga de trabajo porque hay una mayor cantidad de agua corporal total, eso implica cierto daño podocitario que va manifestándose o se va gestando a lo largo de muchos meses o muchos años y que eventualmente desemboca en los cambios histopatológicos que observamos en las biopsias de los riñones de estos pacientes. En cuanto a los medicamentos, aquí podemos mencionar algunos que se han asociado bastante con esta condición, como por ejemplo el pamidronato y el interferón. El interferón actualmente ya ha caído en desuso para el tratamiento de muchas enfermedades, pero que todavía se sigue utilizando para algunas condiciones. Estos dos medicamentos que se utilizan para tratar otras enfermedades pueden llegar a provocar en el largo plazo, cuando el medicamento se usa de manera crónica o prolongada, pueden llegar a ocasionar o contribuir al daño podocitario y por lo tanto también generar una glomerulosclerosis focal. Y en el caso de las causas infecciosas, esto normalmente se debe a un mecanismo o un daño citotóxico directo por parte de algunos virus que pueden llegar a provocar un daño podocitario y por lo tanto la generación de esta condición. Y aquí podemos reconocer a algunos principales como el virus de inmunodeficiencia humana o el HIV y también el parvovirus, que son algunos de los principales implicados o a los cuales se les ha atribuido el daño citotóxico que produce la glomerulosclerosis focal segmentaria como causa secundaria. De nuevo, se llama causa secundaria porque no hay un factor circulante que esté produciendo el daño directo, sino que hay algunas condiciones en el paciente, como por ejemplo el sobrepeso, la obesidad, el uso de medicamentos o las infecciones virales, los que están produciendo el daño podocitario. Si hubiesen estado ausentes, el paciente no hubiese desarrollado probablemente esa condición. Por eso es que se llaman causas secundarias.
Y finalmente, las causas genéticas incluyen mutaciones en una gran cantidad de genes. Hay un montón de genes a los cuales se les ha atribuido el daño podocitario, entre los cuales se incluyen principalmente, aunque no de manera exclusiva, genes que se encargan de la síntesis de las proteínas que se encuentran en la membrana de la hendidura, como los genes NPHS1 y NPHS2, por mencionar algunos. También podríamos incluir el ApoL1B. La lista es más larga, ahorita vemos la lista completa, pero en general son los genes que se encargan de la codificación de las proteínas que se encuentran en la membrana de la hendidura, como por ejemplo la podocina y la nefrina, que son proteínas fundamentales para el funcionamiento normal de la membrana de la hendidura, que es la última parte de la barrera de filtración. Básicamente es la parte que queda entre los dos pedicelos como la última parte de esta membrana. Entonces, estas son las principales formas en las cuales el paciente, o los mecanismos fisiopatológicos más bien, que el paciente puede llegar a presentar para desarrollar esta condición. Lo vamos a ver aquí: causas primarias, causas secundarias, causas genéticas, y en algunos casos, si no se llega a identificar o establecer de manera clara el mecanismo fisiopatológico, se puede clasificar como de causa desconocida. Causas primarias son de nuevo factores extrarrenales que están circulando, como algunos de los que ya mencionamos, algunas citocinas proinflamatorias que causan el daño primario sobre el podocito. Causas secundarias incluyen causas maladaptativas, infecciones virales y medicamentos o drogas que producen el daño podocitario. Y finalmente, las causas genéticas, que incluyen mutaciones genéticas, de las cuales, perdón, mutaciones en algunos genes, de los cuales ahorita hablamos un poco más. Y también hay que considerar que existe otra clasificación, que es la clasificación histopatológica. Esta es principalmente la cual divide a la glomerulosclerosis focal y segmentaria en 5 tipos, que son los tipos que vemos en la parte superior de esta tabla, y de los cuales ahorita vamos a hablar con un poco mayor con más profundidad, que son la glomerulosclerosis focal y segmentaria no específica, la variante de lesión en punta, la variante colapsante, la variante periliar y finalmente la variante celular, que ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias entre cada una de estas. Esto es lo que ya habíamos mencionado: formas primarias y las formas secundarias. Normalmente la forma primaria es un poquito más agresiva en comparación con las secundarias, porque las secundarias, como por ejemplo en el caso de las maladaptativas por sobrepeso u obesidad, obviamente el daño se va gestando, se va desarrollando a lo largo de años y tardan más tiempo en que el paciente llegue a presentar síntomas, a diferencia de las formas primarias. Entonces, en el caso de las formas primarias, algunas citocinas o factores circulantes a los cuales se les ha atribuido o se han asociado con esta condición son los que estamos viendo en la diapositiva: el APA1B, la citocina similar a cardiotrofina, los anticuerpos anti-CD40 y el receptor del activador del plasminógeno del tipo uroquinasa. En este caso, el daño y el esfacionamiento de los podocitos conduce a una hipertrofia compensatoria de los podocitos que se encuentran en nefronas sanas, y eventualmente esa hipertrofia es lo que produce un mayor daño, perpetúa el daño en otras nefronas y se convierte en un ciclo vicioso, en el cual, conforme se van perdiendo, eso va generando una mayor carga de trabajo para las nefronas que están sanas, y eso contribuye a que la enfermedad se extienda. Las causas secundarias, iniciando con la maladaptativa, como ya lo mencionamos, puede ser por un incremento en la carga, porque el paciente tiene una mayor cantidad de agua corporal total, por ejemplo, o que haya una disminución de la masa renal, como el ejemplo que ponían también: si el paciente tiene hipoplasia renal, si alguno de los dos riñones deja de funcionar, o el paciente nació solamente con un solo riñón, o el paciente tuvo que ser sometido a una nefrectomía por alguna patología como un absceso renal, por ejemplo. Entonces, en estos casos, igual, hay hipertrofia glomerular. Esa hipertrofia glomerular conduce a la hipertrofia podocitaria, lo cual genera estrés, y eso va a generar el daño en los pedicelos a lo largo de mucho tiempo, que eventualmente condicionan la aparición de esta enfermedad. Causas secundarias, principalmente HIV y parvovirus. De hecho, la glomerulosclerosis focal segmentaria, comúnmente o muchas veces los libros la asocian con infecciones por este virus. El SIDA se asocia con el desarrollo de glomerulosclerosis focal segmentaria, aunque hay otras glomerulopatías que también se asocian con este virus. Por lo tanto, no es una característica patognomónica o característica de este virus o de esta enfermedad en particular.
Y finalmente, inducida por medicamentos, el pamidronato, que es un bifosfonato utilizado para el tratamiento de la osteoporosis. Actualmente ya casi no se usa el pamidronato, hay otras opciones, otros bifosfonatos que son más utilizados, pero hay que tenerlo en cuenta. El pamidronato, el interferón y me falta mencionar los esteroides anabólicos que también se asocian con el desarrollo de esta enfermedad. Causas genéticas, les mencioné algunos de los principales, el NPHS1 y el NPHS2, que son los genes que participan específicamente en la creación o en la producción más bien de las proteínas que se encuentran en la membrana de la hendidura, la podocina y la nefrina, pero la lista es más larga. ApoL1 es importante porque es el gen al cual se le ha atribuido el incremento en el riesgo de esta condición en pacientes afrodescendientes que tienden a tener con mayor frecuencia fibrosclerosis focal y segmentaria o una mayor probabilidad de esta enfermedad y también una variante un poco más agresiva. Y se les atribuye a esa agresividad o variabilidad en la epidemiología justamente a este gen en particular. La lista completa de genes es esta que está aquí. De nuevo, no se tienen que aprender la lista completa, si acaso recordar cuáles son los genes principales a los cuales se le atribuye, perdón, el desarrollo de esta enfermedad, que si acaso serían los dos que están en la parte superior, el NPHS1 y el NPHS2, pero pues no les vamos a pedir que se aprendan todos los genes que se han relacionado, que se han asociado con esta enfermedad. Por ejemplo, de ahí de donde dice NPHS2 para abajo, pues realmente no se los tienen que memorizar, no les vamos a preguntar cuál es el gen que codifica a la laminina beta 2 o a la beta 4 integrina o a la alfa-actinina 4. Solamente con que recuerden si acaso los primeros dos y también recordar si acaso la asociación que existe entre ApoL1, la polipoproteína L1, con el incremento en la prevalencia de esta enfermedad en ciertas poblaciones. Esta clasificación, de acuerdo a los mecanismos fisiopatológicos, también tiene una importancia en cuanto al pronóstico y el tratamiento, porque dependiendo del mecanismo fisiopatológico que haya generado los cambios histopatológicos o el daño glomerular, va a ser el tipo de respuesta al tratamiento que el paciente va a tener. Por ejemplo, el tratamiento para esta enfermedad es similar al de cambios mínimos. Esto quiere decir que también se administran glucocorticoides o prednisona, que es un inmunosupresor. El problema es que la respuesta a la prednisona es muchísimo menor en comparación a la enfermedad de cambios mínimos. Esto quiere decir que los pacientes tienden a tener más problemas para entrar en remisión cuando tienen esclerosis focal y segmentaria en comparación a cambios mínimos. En gran medida se debe a que no todas las esclerosis focal y segmentaria tienen el mismo mecanismo fisiopatológico y de acuerdo al tipo que tenga es la respuesta al tratamiento. Por poner un ejemplo, si los pacientes tienen una esclerosis focal y segmentaria primaria en la cual el mecanismo de daño glomerular se le atribuye a la presencia de factores circulantes proinflamatorios, quiere decir que probablemente cuando yo le administre el glucocorticoide o el tratamiento inmunosupresor, el paciente va a responder de manera favorable. Quiere decir, si yo reduzco la cantidad de esos factores circulantes proinflamatorios que están provocando el daño en el podocito, pues el paciente puede entrar en remisión. Se detiene el daño glomerular y el paciente deja de presentar progresión de la enfermedad e incluso en algunos casos tener cierto grado de recuperación. Pero si yo le doy un tratamiento inmunosupresor como prednisona a un paciente cuya causa de glomerulosclerosis focal y segmentaria es una causa maladaptativa como el sobrepeso o la obesidad, o a una causa genética o una mutación del NPHS1, pues probablemente no voy a tener la misma respuesta, porque la prednisona realmente no va a modificar el gen mutado o el gen que está produciendo la enfermedad. Por lo tanto, si yo le doy prednisona a ese paciente que tiene esclerosis focal segmentaria y el mecanismo es una causa genética, pues el resultado definitivamente no va a ser el mismo. Así yo le doy la prednisona a un paciente cuya causa de la esclerosis focal segmentaria es una causa primaria por factores inflamatorios circulantes. Entonces, por eso es importante realizar o tratar de identificar cuál es el mecanismo que está provocando el daño glomerular. Como lo vemos ahí en la tabla, el mecanismo en la primera columna, podemos ver la causa primaria, el mecanismo de daño son estos factores circulantes. Normalmente se manifiesta de una manera más aguda en comparación con los otros tipos y la biopsia renal
Igual también es bastante difícil de identificar, pero es principalmente encarcelamiento y fusión podocitaria. Y el tratamiento es inmunosupresión, como ya lo mencionamos. Otro factor que también es importante en esto, en cuanto a los mecanismos fisiopatológicos de daño glomerular, es la recurrencia después del trasplante. Esto quiere decir que si el paciente presenta enfermedad renal crónica y esa enfermedad renal crónica avanza hasta el estadio terminal y el paciente requiere un trasplante renal, la recurrencia de la enfermedad después del trasplante también varía dependiendo del mecanismo que originó el daño en primer lugar. Esto quiere decir, si tenía una causa primaria, esto quiere decir, si el paciente produce factores circulantes extrarrenales, que son los que están produciendo el daño en el podocito, es muy probable que cuando le den un nuevo riñón a ese paciente, pues esos factores circulantes vayan a seguir en el paciente y por lo tanto van a dañar o van a afectar a las nuevas nefronas del nuevo riñón que acaba de ser trasplantado. Por lo tanto, la recurrencia es más frecuente en estos pacientes. A diferencia, por ejemplo, de un paciente que tiene una causa genética. En el caso del paciente que tiene una causa o que desarrolló esta condición por una mutación del NPHS1, primero, la prednisona o el tratamiento inmunosupresor probablemente no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la prednisona o el tratamiento inmunosupresor no tienen la capacidad de cambiar el gen mutado o de corregir esa mutación y por lo tanto no va a responder al tratamiento inmunosupresor. La ventaja, por decirlo de alguna manera, entre comillas, es que si ese paciente llega a enfermedad renal crónica y le trasplantamos un riñón, el nuevo riñón, en teoría, no tiene ese gen mutado. Tendría que tener muy mala suerte para que lo tenga. Pero como no tiene ese gen mutado, el riñón del donante, es menos probable que este paciente vaya a desarrollar recurrencia después del trasplante y probablemente va a tener un injerto que le va a durar más años en comparación con el paciente que tenía una glomerulosclerosis focal segmentaria primaria por factores proinflamatorios circulantes. Entonces, esas diferencias por eso son relevantes, por eso es importante realizar el diagnóstico o tratar de identificar el mecanismo fisiopatológico que provocó la glomerulosclerosis focal segmentaria, no nada más llegar al diagnóstico, darle prednisona y ver si funciona o no funciona, sino tratar de encontrar cuál fue el mecanismo fisiopatológico primario de daño que llevó al paciente a desarrollar la enfermedad. Para las otras condiciones, para la adaptativa, igual, tampoco el tratamiento inmunosupresor pues no va a funcionar de mucho. Si la causa es la obesidad del paciente, pues sería mejor tratar de reducir el peso del paciente para reducir la carga del riñón. Y la recurrencia va a persistir o va a ser común en caso de que persista el daño maladaptativo. Y las que son asociadas a infecciones, pues igual, dependen de si se trata o no se trata la infección, y si se resuelve la infección, pues en teoría no debería de haber recurrencia después de la enfermedad. Después está la clasificación histopatológica y esta depende de nuevo de los hallazgos encontrados en la biopsia renal y como lo mencioné hace un momento se divide en 5 tipos principales que son la variante colapsante celular periliar, la lesión en punta y finalmente la no específica que es el subtipo más común y en el cual básicamente se obtiene por descarte. Esto quiere decir que no encontré ninguna característica que pudiese embonar en alguno de los otros 4 tipos, en la colapsante celular periliar o lesión en punta, y por lo tanto la clasifico como una no específica. Y esto también tiene implicaciones pronósticas, porque quiere decir que dependiendo de los hallazgos histopatológicos en la biopsia renal, yo puedo hasta cierto punto predecir si el paciente va a responder o no va a responder al tratamiento inmunosupresor con prednisona, y por lo tanto, pues me prepara ya desde ese momento para saber si voy a tener que recurrir a tratamientos más agresivos, como por ejemplo, aquí está en la tabla, la más agresiva o la variante más agresiva es la variante colapsante, que tiende a progresar a enfermedad renal crónica terminal en un 70% de los casos, y podríamos decir que la menos agresiva o la que tiene mejor pronóstico es la variante con lesión en punta, que solamente progresa a enfermedad renal crónica terminal en un 5 a un 20% de los casos. Entonces también por eso es importante esta clasificación. Aquí no se ven bien las imágenes, pero ahorita vamos a ver imágenes un poquito más claras. De nuevo, la no específica es aquella que tiene en general un buen pronóstico, es la más común y que se obtiene por descarte cuando no clasifico al paciente en alguna de las otras 4 variantes.
La variante peridia quiere decir que la esclerosis se va a ver predominantemente en el sitio en el cual entra y sale la arteriola aferente y eferente respectivamente, que es el ilio glomerular o el ilio de la cápsula de Bowman, donde entra y sale el vaso, la arteriola aferente y eferente. La lesión en punta se refiere a que la esclerosis o el daño en el glomérulo se encuentra principalmente en el sitio de salida de la cápsula de Bowman, que corresponde al sitio de unión con el túbulo contorneado proximal. La variante celular se caracteriza por una hipercelularidad endocapilar. Y aquí lo que vamos a ver es que hay una oclusión de los capilares por esa hipercelularidad endocapilar. Y lo más común es que veamos que hay una disminución de las luces capilares, que lo que normalmente vemos, esos espacios en blanco, que son el sitio por el cual está pasando la sangre, están completamente colapsados, como lo vamos a ver igual en algunas imágenes. Y finalmente, la variante colapsante es aquella en la cual hay un colapso global de todos los glomérulos y por lo tanto un menor espacio para infiltrado. Y esto normalmente se asocia también con un peor pronóstico y de hecho esta variante es la que también se asocia un poco más a la infección por VIH. Aquí vemos ya algunas imágenes de microscopía de luz. Algo importante en comparación con la enfermedad de cambios mínimos es que en cambios mínimos no hay cambios en la microscopía de luz. En glomerulosclerosis focal segmentaria sí hay cambios en la microscopía de luz. Por lo tanto, ya desde la microscopía de luz, pues yo puedo ir orientándome hacia cuál es la glomerulopatía que tiene mi paciente. Si no tiene cambios, pues sugiere cambios mínimos. Y si tiene cambios, me voy a glomerulosclerosis focal segmentaria. Esto es importante porque en la microscopía electrónica es muy difícil o es relativamente difícil diferenciarlo. Como en ambos casos, el mecanismo de daño, tanto en cambios mínimos como en glomerulosclerosis focal segmentaria, es el daño en el povocito, lo que produce la fusión y el desprendimiento de los podocitos, pues realmente no va a haber una diferencia significativa y no va a haber depósitos de nada en la membrana basal o en las células mensajeras. Entonces yo no lo puedo diferenciar tanto por microscopía electrónica, pero sí por microscopía de luz. Aquí vemos en la primera imagen la variante no específica, que de nuevo es cuando no encuentro un patrón que se repita en todos los glomérulos afectados y que no hay un sitio específico, un segmento específico del glomérulo que esté siendo particularmente afectado. Después está la variante colapsante. La variante colapsante es la variante más agresiva y se caracteriza de nuevo porque voy a ver que hay una cantidad importante de capilares que están, como su mismo nombre lo dice, colapsados o que están cerrados, y esto se agrega también a la hipertrofia o la hiperplasia de las células epiteliales. Entonces, como lo vemos acá en la ilustración de arriba, pues puede haber incluso un aparente incremento en el tamaño del espacio de Bowman, secundario al colapso de los glomérulos o de los capilares, perdón, a consecuencia de la enfermedad. Aquí lo que vamos a ver es que se reduce de manera significativa la cantidad de luces capilares a consecuencia de este daño. Como lo vemos aquí, por ejemplo. En este caso, lo que estamos viendo es que hay una disminución de las luces de manera severa. Si lo comparamos con una imagen de un glomérulo normal, aquí no podemos identificar con claridad dónde está el sitio por el cual pasa la sangre. O sea, la luz del capilar están completamente o están casi colapsados. Después tenemos la lesión en punta, que estas pueden ser ya un poquito más difíciles de identificar, sobre todo porque depende mucho del corte que se haya hecho del glomérulo. En estos casos, en las lesiones en punta, lesión en punta quiere decir que la esclerosis o el daño se encuentra cercano al túbulo contorneado proximal, que representaría la punta de la cápsula de Bowman. En lo que estamos viendo en la ilustración de arriba, sería en esta parte de abajo, es el ilio de la cápsula de Bowman, el sitio por el cual entra la arteriola aferente y sale la arteriola eferente. Y por acá en la parte superior está el túbulo contorneado proximal, que es la estructura que continúa al espacio de Bowman. Y aquí es donde encontraríamos la esclerosis. En la imagen de la parte de abajo, lo que está señalando la flecha no es la lesión en punta, sino más bien está señalando otra cosa. Acá la esclerosis se encuentra en la parte inferior, que sería el sitio donde está el túbulo contorneado proximal. Aquí igual, lo que está, perdón, acá
No sé si estaba bien. Aquí lo que está señalando la flecha tampoco es el sitio de esclerosis. El sitio de esclerosis es esto que estamos viendo acá en la parte superior. Esto es la esclerosis y aquí es por donde se continuaría con el túbulo contorneado proximal. Y lo que estamos viendo o está señalando la flecha es el ilio renal, perdón, el ilio renal, no, el ilio glomerular, el ilio a través del cual entra y sale la arteriola eferente. Y si por aquí entra y sale la arteriola aferente y eferente, pues quiere decir que en el lado opuesto o en el polo opuesto se va a encontrar el sitio de salida del túbulo hacia el túbulo contorneado proximal. Y esta es la esclerosis que clasifica a este paciente como variante de lesión en punta, que también, como ya lo mencionamos, tiende a tener un buen pronóstico. Después está la variante celular, que normalmente también hay hipercelularidad endocapilar, y aquí vamos a ver unas células vacuoladas que son típicas, que son macrófagos y células endoteliales, como esta que vemos aquí, y que también está señalando acá la flecha, que son estas células que se ven aquí como de color amarillo. Esas células son típicas de esta variante y que pues, no tiene tan mal pronóstico como la variante colapsante, pero igual no tiene tan buen pronóstico como la variante de lesión en punta. Y aquí son más ejemplos, que serían estas células que vemos aquí y estas otras células que vemos del lado izquierdo, que son células gigantes vacuoladas. Y finalmente la variante periliar. La variante periliar es la que se asocia con una esclerosis predominantemente cercana al ilio de la cápsula, por el sitio a través del cual entra la arteriola aferente y sale la arteriola eferente, como lo vemos aquí en esta parte y acá en la ilustración de la parte de arriba. Aquí igual, por aquí estaría el ilio y toda esta área de esclerosis sería cercana al ilio por donde entra y sale la arteriola aferente y eferente. Igual acá Doctor, el polo. disculpe, ¿puede regresar rápidamente a la diapositiva anterior? Ajá. Este, por la que sigue. Sí, gracias. Ok. ¿Hasta este momento alguna duda o pregunta? No, gracias. Oh, ok. Aquí igual, la esclerosis está predominantemente en el sitio de entrada de la arteriola aferente y salida de la arteriola eferente, que sería todo esto, esta parte que está señalando, estoy señalando con el puntero. Bueno, aquí está un poquito más difícil, pero igual por acá estaría el sitio de salida hacia el túbulo contorneado proximal y aquí es el ilio o donde estaría el ilio. Aunque aquí es un poquito más difícil de identificar porque en esta imagen se quitó la cápsula de Bowman. En resumen, el diagnóstico idealmente debe de estar fundamentado en el mecanismo de daño, basándonos en la clasificación primaria, secundaria o genética, y el histopatológico dependiendo de los hallazgos de la biopsia renal. Para el diagnóstico de esta condición es por biopsia. No hay otra forma de diagnosticarlo, ya que no hay un marcador circulante al cual se le pueda atribuir el 100% de los casos o la mayor parte de los casos de la enfermedad, y por lo tanto no se puede hacer un diagnóstico solamente como estudios de sangre o con muestras de sangre de la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Entonces, pasando de nuevo a las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, las manifestaciones son de síndrome nefrótico. El paciente va a tener principalmente manifestaciones asociadas al síndrome nefrótico, aunque aquí ya podemos ver que se empiezan a combinar con otras características asociadas al síndrome nefrítico. Por ejemplo, el porcentaje de pacientes que presentan hematuria o hipertensión es un poquito mayor. Sigue siendo un porcentaje menor al 50%, pero va incrementándose en comparación a lo que veíamos en la enfermedad de cambios mínimos. Pero de nuevo sigue siendo un paciente que tiene predominantemente síntomas de síndrome nefrótico. Y después llegamos al diagnóstico de la enfermedad. Para el diagnóstico de la enfermedad es similar tanto en niños como en adultos. La única forma de diagnosticar el la glomerulosclerosis focal segmentaria, independientemente de la edad del paciente, es con biopsia renal. No hay otra forma de llegar al diagnóstico definitivo de esta condición, ya que, como lo mencionamos, no hay un marcador sérico que podamos solicitar para encontrar
o para llegar al diagnóstico preciso de esta enfermedad. Por lo tanto, la única forma de diagnosticar es con biopsia. Y el tratamiento, igual que en enfermedad de cambios mínimos, también es con prednisona. Nada más recordar que dependiendo del mecanismo fisiopatológico es cuál va a ser la respuesta o el pronóstico esperado en el paciente. Y por eso es también que se considera que esta enfermedad tiene una mayor tasa de resistencia a glucocorticoides. A diferencia de cambios mínimos, los pacientes tienden a responder en menor proporción a la prednisona en comparación con enfermedad de cambios mínimos. Y aquí nada más para terminar, proteinuria de 1 a 2 gramos al día, que puede llegar hasta 10 gramos, que arriba de 3,5 gramos grado nefrótico. La hematuria se presenta en el 50% de los pacientes, la hipertensión en el 33% de los casos. De nuevo, aunque la disminución de la tasa de filtrado glomerular es una característica de nefrítico, no tanto de nefrótico, estos pacientes presentan con mayor frecuencia también una disminución de la tasa de filtrado glomerular en comparación con cambios mínimos. Y esta tabla resume bastante bien cómo podemos encontrar características combinadas de nefrótico y de nefrítico dependiendo de la enfermedad. Por ejemplo, cambios mínimos, las características que predominan son de nefrótico. Es muy raro ver en cambios mínimos características de nefrítico. En glomerulosclerosis focal y segmentaria es uno donde ya se va equilibrando un poquito más. Predominan las características de nefrótico, pero aún así el paciente tiene algunas características de nefrítico, como lo son la hematuria, la hipertensión y la disminución de la tasa de filtrado glomerular. Y la nefropatía membranosa, que es la otra causa del síndrome nefrótico, también predominan las características de nefrótico y hay una que otra, aunque no son tan abundantes, características de nefrítico. De nuevo, para el diagnóstico es similar a cambios mínimos. La única forma para llegar al diagnóstico definitivo es con biopsia recta. Y en el caso de los laboratorios, pues lo único que hacemos en cuanto a laboratorios es pedir los laboratorios necesarios para llegar al diagnóstico del síndrome nefrótico. Esto quiere decir que necesito un examen general de orina para ver la proteinuria, una química sanguínea para ver la creatinina del paciente, un perfil bioquímico para evaluar los niveles de albúmina y los niveles de colesterol del paciente, que son los valores séricos que yo necesito para determinar si tiene o no tiene síndrome nefrótico. Y de preferencia, si es posible, siempre realizo una cuantificación de proteínas en orina de 24 horas para confirmar si mi paciente tiene una proteinuria masiva en rango nefrótico o si se encuentra solamente con una proteinuria en rango subnefrótico o menor a 3,5 gramos. De nuevo, igual que como lo mencioné con cambios mínimos, solamente tienen que saber el tratamiento de primera línea, que es prednisona. No es necesario que se aprendan los otros tratamientos y tampoco es necesario que se aprendan las dosis. Lo único que tienen que saber, por lo tanto, es que el paciente va a requerir manejo del síndrome nefrótico y prednisona. Fuera de eso, no tienen que saber los esquemas secundarios, como los inhibidores de calcineurina u otras terapias con inmunológicos para el tratamiento de los casos que son resistentes a esteroides. Pero de nuevo, nada más si acaso saber que a diferencia de enfermedad de cambios mínimos, esta enfermedad responde menos a esteroides que cambios mínimos. Los criterios de remisión no los tienen que saber y de nuevo tampoco tienen que saber las dosis de los medicamentos. Con solamente saber que el tratamiento principal o el tratamiento de primera línea es prednisona es suficiente. Finalmente, la última causa de síndrome nefrótico que vamos a revisar en este curso es la glomerulopatía membranosa. Esta enfermedad también tiene causas primarias y secundarias. Las causas primarias son las principales, que representan aproximadamente el 80% de todos los casos de glomerulopatía membranosa, en contra del 20% que son las causas secundarias. Lo importante que tenemos que saber primero sobre la epidemiología de esta enfermedad es que es una enfermedad de nuevo, en el caso de nuestro curso, es la primera causa del síndrome nefrótico en pacientes no diabéticos, en adultos no diabéticos.
Siempre es importante recordar eso porque hay que considerar que la diabetes es una enfermedad bastante común en nuestra población y en general a nivel mundial. Y no todos los pacientes que tengan síndrome nefrótico adultos necesariamente se tienen que biopsiar. Esto quiere decir, si yo tengo un paciente conocido diabético y de nuevo también conozco que es un paciente que tiene un mal control de la enfermedad, que tiene niveles de hemoglobina glicosilada altos, que ha presentado niveles de hemoglobina glicosilada altos durante muchos años, durante mucho tiempo, y viene en esta ocasión presentando características de síndrome nefrótico, pues no necesariamente tengo que recurrir a realizarle una biopsia renal para llevar al diagnóstico de esta condición. Si el paciente ya tenía diabetes, ya era conocido con diabetes, con una diabetes más mal controlada, pues yo puedo asumir que probablemente el daño glomerular se debe a la progresión de la nefropatía diabética y no necesariamente tener que realizar una biopsia. De nuevo, es importante la diferenciación entre causas primarias y secundarias, porque causas primarias se le asocia o se atribuyen más bien a la presencia de anticuerpos que ahorita vamos a mencionar con más detalle, que son el PLA2R y el THSD7A, que son los principales marcadores circulantes que solicitamos para el diagnóstico de esta enfermedad. Y las causas secundarias, que representan más o menos como el 20%, al igual que en cambios mínimos, se asocian principalmente con neoplasias, como por ejemplo cáncer de pulmón, por poner algún ejemplo, y otras enfermedades, también infecciones y enfermedades sistémicas como lupus eritematoso sistémico y uso de medicamentos. Ahorita vemos la lista completa. En el caso de los niños, es una causa muy poco frecuente de síndrome nefrótico, 1 al 7% dependiendo del libro o la literatura que estemos leyendo, pero en general también es una causa poco común porque de nuevo la principal causa de síndrome nefrótico en niños sigue siendo cambios mínimos. Entonces, epidemiología es más frecuente en hombres en comparación con las mujeres, la edad promedio eh, típica de presentaciones entre los 50 a los 60 años y afortunadamente es una enfermedad que no progresa con tanta frecuencia de enfermedad renal crónica, es solamente un 10 a 20%. Hay de hecho algunos casos que remiten de manera espontánea incluso sin tratamiento farmacológico o tratamiento inmunosupresor. Esta tabla es relevante porque resume todas las causas secundarias de glomerulopatía membranosa, que de nuevo solamente representa el 20% de los casos de glomerulopatía membranosa, pero aún así hay que tenerlo en consideración, particularmente en aquellos pacientes en los cuales los anticuerpos, perdón, los marcadores séricos, que son los anticuerpos contra el receptor de fosfolipasa 2, el PLA2R, se encuentran negativos. En esos casos siempre es importante considerar que se puede tratar de una glomerulopatía membranosa secundaria, como los que vemos ahí, infecciones por virus de hepatitis B, hepatitis C, VIH, por algunos parásitos, tumores sólidos, lupus eritematoso sistémico, enfermedades autoinmunes, o aloinmunes más bien, y el uso de algunos fármacos o toxinas como por ejemplo medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores de la ciclooxigenasa, el litio y otros medicamentos. Entonces, nada más recordar que estas son causas secundarias. Es cuando los anticuerpos, los marcadores más bien, se encuentran negativos. Sobre la fisiopatología de la enfermedad, ha habido una serie de cambios respecto a los anticuerpos a los cuales originalmente se le ha atribuido esta condición. El primer antígeno que se describió fue el NEP o la megalina. Este antígeno se describió primero en ratones y fue de las primeras descripciones que se hizo sobre esta condición. Se describió que se le atribuía, al menos en ratones, la presencia de este antígeno podocitario o el daño podocitario por la presencia de este antígeno. Pero en el caso de los humanos, pues realmente no se pudo demostrar que fuera este el responsable de esta condición y se describieron otros antígenos que sí se asociaron al desarrollo de glomerulopatía membranosa en adultos, que son principalmente y por mucho, el receptor tipo M de la fosfolipasa 2 o el PLA2R. Este es el responsable del 80 al 85% de los casos de glomerulopatía membranosa primaria. Y en el caso del 15 a 20% restante, se asocia a otros antígenos, de los cuales ahorita vamos a hablar un poco más. 80-85% de los casos de glomerulopatía membranosa primaria es el receptor tipo M de la fosfolipasa A2, que es el PLA2. Y esto es importante porque es uno de los marcadores que vamos a solicitar en sangre cuando estemos sospechando que un paciente tiene esta condición. Esta es una
proteína que se encuentra en la membrana celular, justamente entre el podocito y la membrana celular, lo que quiere decir que el paciente en la microscopía electrónica va a presentar depósitos subepiteliales. Y hay pocas glomerulopatías que producen depósitos subepiteliales y las vamos a ir mencionando. Esta es una de las enfermedades que produce depósitos subepiteliales. A diferencia, por ejemplo, de cambios mínimos o como la esclerosis focal segmentaria, no presentan depósitos subepiteliales. En la microscopía electrónica no encontramos ese tipo de depósitos y por lo tanto, si vemos una biopsia, una microscopía electrónica que tiene depósitos de este tipo, automáticamente podemos descartar una glomurulopatía, una enfermedad por cambios mínimos o glomerulosclerosis focal segmentaria. Y ahorita vemos cómo se ven bajo la microscopía electrónica. Los otros antígenos que se han asociado a esta condición son el THSD7A, perdón, que es el antígeno de la del dominio de la trombospondina, que contiene 7 aminoácidos. Este se asocia en un porcentaje muchísimo menor en comparación con el PLA2R, que solamente representa el 2 a 3% de todos los casos de glomerulopatía membranosa primaria. Y por lo tanto quiere decir que todavía nos queda explicar como el 10 al 12% de casos atribuido a otros antígenos o a otros anticuerpos que todavía no se han determinado de manera clara. La lista completa de los antígenos que se asocian a la glomurulopatía primaria es esa que vemos aquí en la diapositiva. En la parte superior estamos viendo los dos antígenos principales, que son el PLA2R y el THSD7A. Esos dos están en la parte superior o están separados del resto, porque de esos dos hay suficiente evidencia o la literatura señala que estos están fuertemente asociados con el desarrollo de glomerulopatía primaria y por lo tanto cuando sospechamos de esta condición, son los anticuerpos que normalmente solicitamos en primera instancia. Y después están los otros anticuerpos o los otros antígenos a los cuales en algunos ensayos o en algunos estudios se les ha encontrado cierta relación con el desarrollo de glomurulopatía membranosa primaria, pero que la evidencia todavía no es tan fuerte o no tan sustancial como para poner una relación directa entre la presencia de ese antígeno o ese anticuerpo con la glomurulopatía membranosa primaria. Para fines de este curso, igual los dos que se tienen que aprender son los dos que están en la parte de arriba, que son los dos antígenos establecidos, y lo otro nada más tenerlo como referencia de que no son los únicos dos a los cuales se les ha atribuido la responsabilidad del desarrollo de esta condición, sino que probablemente en el futuro, si encontramos más evidencia del desarrollo de esta enfermedad, pues vamos a irlos incluyendo. Y algunos se asocian también con enfermedades sistémicas atribuibles a glomerulopatías secundarias, como por ejemplo en el caso del ENICAM, que se asocia también con lupus. Pero de nuevo, los dos que se tienen que saber bien para cuestiones del examen son los dos que están en la parte de arriba, el PLA2R1 y el THSD7A. Entonces, como lo mencioné hace un momento, aquí una diferencia importante con las otras dos glomerulopatías que producen síndrome nefrótico, y eso es algo relevante para cuestiones del examen, es la presencia de los, me falta poner nada más, el 2 o 3%, es el THSD7A. Y algo importante de nuevo es el tipo de depósitos que vamos a ver en la microscopía electrónica. En la microscopía electrónica estamos observando principalmente lo que vamos a observar o buscar principalmente es la presencia de estos depósitos que se encuentran subepiteliales. En general, cuando hablamos de depósitos, podemos referirnos a depósitos subepiteliales o a depósitos subendoteliales, que normalmente se pueden ver como depósitos electrodensos en la microscopía electrónica. ¿Qué quiere decir? Que son un poco más oscuros. Electrodenso quiere decir que se ve más oscuro en la microscopía electrónica. Y de nuevo, cuando hablamos de depósitos subepiteliales, nos referimos a que el depósito electrodenso se encuentra por debajo del epitelio, subepitelial. Y subepitelial se refiere
al epitelio visceral. Si recordamos la anatomía de la cápsula de Bowman tiene un epitelio parietal y un epitelio visceral. El epitelio parietal está compuesto, es básicamente lo que forma la pared externa de la cápsula de Bowman, que es un epitelio plano simple, mientras que el epitelio visceral está formado por dos podocitos, que es la capa que recubre toda la membrana basal. Entonces, el epitelio visceral son los podocitos, por lo tanto, depósitos subepiteliales implican la aparición de depósitos por debajo de los podocitos entre el podocito y la membrana basal. Lo que quiere decir que el depósito va a aparecer, por ejemplo, por aquí, o eventualmente se pueden empezar a introducir y ya aparecer adentro de la membrana basal. Porque también hay una clasificación histopatológica para esta condición que no se tiene que aprender, pero que sí vamos a revisar brevemente. Y hay otro tipo de depósitos que son los depósitos subendoteliales que vemos, por ejemplo, en lupus. Los depósitos subendoteliales son aquellos que, de nuevo, como su mismo nombre lo indica, se encuentran por debajo del endotelio. El endotelio se refiere al endotelio fenestrado. Entonces, si hablamos de depósitos subepiteliales, quiere decir que están debajo de los podocitos. Y cuando hablamos de depósitos subendoteliales, quiere decir que están debajo del endotelio. Entonces, en este caso, epitelio visceral va a haber depósitos subepiteliales. En la glomerulopatía membranosa, y ahorita vemos algunos ejemplos, y la clasificación histopatológica de esta condición. Los depósitos se forman por la formación de complejos inmunes que ocurren como resultado de antígenos que son reconocidos de manera normal por el cuerpo y que se encuentran justamente en la membrana de filtración. Los antígenos que ya señalamos, que son estos dos, el PLA2R y el THSD7A, se encuentran justamente en esta parte. Específicamente, el THSD7A se encuentra en la membrana de la hendidura. Esto quiere decir entre la podocina, o aquí cerca de la podocina y de la nefrina. Aquí es donde se encuentra el THSD7A, aquí en esta parte. Mientras que el PLA2R se encuentra justamente aquí, en el pedicelo, en la parte que une o está en contacto con la membrana basal. Y es donde está PLA2R. Esa localización implica que cuando las inmunoglobulinas, los anticuerpos que se dirigen contra estos antígenos, van a formar un complejo inmune. Esto quiere decir que se va a unir el antígeno, que es PLA2R, o el THSD7A, se va a unir con el anticuerpo, o sea, el anti-PLA2R o el anti-THSD7A, y eso va a formar un complejo inmune. Ese complejo inmune es lo que yo voy a observar en la microscopía electrónica como un depósito electrodenso. Por lo tanto, siempre que yo vea una imagen en la microscopía electrónica de depósitos electrodensos, lo que yo estoy viendo son complejos inmunes. En este caso, el complejo inmune está formado por anticuerpo y el antígeno PLA2R. ¿Por qué no veíamos depósitos electrodensos en enfermedad de cambios mínimos y por qué no veíamos depósitos electrodensos en glomerulosclerosis focal segmentaria? Porque ahí no hay formación de complejos inmunes. Es un factor proinflamatorio como las interleucinas o las anticardiolipinas los que producen el daño directo sobre el podocito, pero no hay formación del complejo antígeno-anticuerpo. Como no se forma un complejo inmune, no hay depósitos electrodensos y por eso es que no vemos nada entre el epitelio y la membrana basal. Lo mismo para glomerulosclerosis focal y segmentaria. Como no hay formación de complejos inmunes, no hay depósitos electrónicos. Aquí sí, y a lo largo de las siguientes clases vamos a ver en qué otras enfermedades también vamos a ver depósitos electrodensos porque el mecanismo de daño fisiopatológico es la formación de complejos inmunes. Entonces, de nuevo, lo que vamos a ver es la presencia de esos complejos inmunes en las biopsias. Y ya nada más vamos a terminar Doctor, con... Sí, el anticuerpo era el antipla2R y el antígeno el THS de 7A, ¿verdad? no. Ay, Eh,
es, es el antígeno. Antígeno y THX7A también es antígeno. Y cada uno de esos antígenos tiene su propio anticuerpo. Eso quiere decir que voy a tener anticuerpos anti-THSD7A y voy a tener anticuerpos anti-PLA2R. Entonces, los anticuerpos anti-THSD7A se unen con el antígeno o van a atacar más bien el antígeno THSD7A. Y los anti-PLA2R se dirigen contra el antígeno, que es el PLA2R. Entonces, son dos antígenos diferentes, PLA2R y THSD7A, y cada uno de esos antígenos tiene su propio anticuerpo, anti-PLA2R y anti-THSD7A, que es justamente lo que yo voy a pedir en mis estudios de sangre para el diagnóstico de la enfermedad. Lo que yo voy a pedir no va a ser PLA2R o THSD7A. Lo que yo voy a pedirle al laboratorio es que mida la presencia de anticuerpos anti-PLA2R y anti-THSD7A. ¿Alguna otra duda hasta aquí? No, gracias. Ok, entonces ya para terminar con la clase del día de hoy, nada más quiero que veamos cómo se ve bajo la microscopía electrónica principalmente. Y ahorita vemos también los cambios en la microscopía de luz. Este esquema es bastante ilustrativo sobre la forma en la cual se manifiestan los depósitos subepiteliales en la glomérulopatía membranosa. Hay cuatro etapas, o más bien la clasificación de Churg describe cuatro estadios de la glomerulopatía membranosa, como lo vemos ahí en la imagen. La A correspondería al estadio 1, la imagen B al estadio 2, la imagen C al estadio 3 y finalmente la imagen D al estadio 4. Ustedes no Doctor, tienen que saber, perdón, ajá, es que creo que no nos está compartiendo pantalla. gracias por decirme, se me olvidó. Lo que estamos viendo en la imagen son los cuatro estadios. A, B, C y D, estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4. De nuevo, ustedes no tienen que saber los estadios, no les vamos a pedir que diferencien los estadios, pero pues les pueden llegar a poner una imagen en cualquiera de los cuatro estadios y es importante que no se vayan a confundir, porque las imágenes sí pueden resultar relativamente distintas dependiendo del estadio en el que esté. La forma en la cual se va progresando o van apareciendo estos depósitos es como lo vemos en la imagen A. Esto quiere decir que los depósitos van apareciendo de manera superficial, de nuevo, entre el podocito y la membrana basal, porque hay que recordar que son depósitos subepiteliales. Eventualmente esos depósitos, que de nuevo hay que recordar que los depósitos electrodensos son complejos inmunes, se van interiorizando la membrana basal. Esto quiere decir, van entrando poco a poco en la membrana basal, como lo vemos en la imagen B. Y eso eventualmente entran por completo a la membrana basal, ya ni siquiera quedan directamente abajo del podocito, sino que quedan completamente adentro de la membrana basal y eventualmente, cuando ya los depósitos tienen mucho tiempo, siguen adentro de la membrana basal, pero ya no se ven como depósitos electrodensos, sino que se ven como depósitos electrolúcidos, o dicho de una manera sencilla, ya se ven blancos, ya no se ven de color oscuro, de color negro o gris. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en estas imágenes. Ahorita regreso a las imágenes de microscopía de luz, pero vamos nada más con los depósitos electrodensos para que esto no se nos pierda. Aquí lo que estamos viendo es una glomerulopatía membranosa con un estadio 1. Lo que estamos viendo en la imagen, donde pongo el puntero, es la parte de abajo es el endotelio fenestrado, que es esto que estoy señalando con el puntero láser. En la parte del medio es la membrana basal, que sería esto que estoy señalando con el puntero láser. Y finalmente en la parte superior, los podocitos. O sea, esto que está aquí y esto que está acá son los podocitos o los pedicelos. Y de nuevo, lo que estamos buscando son depósitos subepiteliales entre el podocito y la membrana basal.
lo que quiere decir que esto que está aquí es un depósito subepitelial, depósito subepitelial, depósito subepitelial, acá hay otro, y por acá hay otro depósito subepitelial. Entre el epitelio visceral, podocito y la membrana basal. Y esto es en el estadio 1 porque como lo veíamos en la imagen anterior, está justamente debajo del podocito y todavía no ha alcanzado a entrar ni siquiera en la membrana basal, como lo vamos a ver en la siguiente imagen. Aquí en esta otra imagen ya estamos viendo una etapa 2. Y aquí nada más permítanme, creo que sí alcanzan a ver aquí el puntero si no me equivoco, pero igual lo estoy señalando aquí. Bueno, nada más ver, no estoy seguro si ven el puntero. Aquí está. Acá abajo, para orientarnos, lo que estamos viendo es el endotelio fenestrado. Esto es el endotelio fenestrado. Aquí está la lámina basal. Esto es la lámina basal. Y finalmente, arriba, esto es el podocito o el pedicelo. Y esto que vemos aquí, electrodenso, es el depósito subepitelial. Depósito subepitelial, acá hay otro depósito, y esto que estamos viendo aquí también es otro depósito. Y estos depósitos los podemos ver a lo largo de toda la membrana de filtración. Por ejemplo, este es un depósito, este es un depósito, hay otro depósito. Entonces, todos esos son depósitos electrodensos que de nuevo representan complejos inmunes. Y esto que estamos viendo aquí es una etapa 4. Como lo veíamos en la imagen anterior, cuando ya cuando ya ha pasado mucho tiempo que esos depósitos han estado en la membrana basal, eventualmente ya no son electrodensos, sino que se vuelven electrolúcidos o básicamente se vuelven de color blanco, como lo vemos aquí en la imagen. Este depósito en algún momento fue un depósito electrodenso, pero ya como ha pasado mucho tiempo, se va desintegrando poco a poco y queda nada más el espacio y se ven electrolúcidos. Pero estos ya son básicamente una etapa 4 de una glomerulopatía membranosa. Igual, lo que estamos viendo aquí es el podocito, todo esto, la membrana basal, y por acá en la parte de abajo es el endotelio fenestrado. Esto que está acá en la parte de abajo es el endotelio fenestrado, podocitos o pedicelos lastimados o lesionados por la misma glomerulopatía, y lo que vemos aquí en medio es la membrana basal con estos depósitos electrolúcidos. Más ejemplos de todo esto, depósitos electrodensos acá en la parte superior, e igual aquí. Estos son depósitos electrodensos, todos en esta parte. Bueno, aquí ya son más ejemplos de lo mismo. Todas estas imágenes que se ven ahí de color oscuro o más densas son depósitos que de nuevo representan depósitos de complejos inmunes. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Doctor, yo tengo una duda. Ujú. Para las biopsias de esta enfermedad de la membranosa, ¿solamente van a aparecer los depósitos en la electrónica o también en de luz se pueden observar? En el microscopial de luz, lo iba a dejar para la clase siguiente, pero ahorita de una vez. Eh, Para esta enfermedad lo que vamos a ver son justamente los spikes. Estos spikes son la manifestación, no es macroscópica, sigue siendo microscópica, de estos depósitos electrodensos. Justamente, déjenme llevo la imagen. Aquí pues, se alcanzan a ver más o menos. Básicamente, estos depósitos que están, por decirlo de alguna manera, empujando el podocito hacia la parte superior, pues van a verse como picos o spikes cuando yo los veo en la microscopía de luz. O sea que los spikes básicamente representan la manifestación en microscopía de luz de los depósitos electrodensos. Los depósitos empujan hacia el podocito, hacia la parte de arriba y hacen que la membrana basal en la microscopía de luz presente esos como espacios donde se ve como que abombado o se ve el pico, que es básicamente el spike. El spike es la representación en microscopía de luz del depósito electrodenso en la microscopía electrónica. De hecho, justamente por eso en la microscopía de luz, en las primeras etapas de la enfermedad, durante la etapa 1 y la etapa 2, a veces no hay spikes.
Las spikes normalmente ya aparecen en etapas más tardías o avanzadas de la enfermedad, porque como los depósitos todavía no son tan grandes o no hay tantos depósitos, a veces solamente se puede ver como un ligero engrosamiento en la membrana basal en la microscopía de luz. Pero conforme va avanzando, conforme van apareciendo más y más depósitos electrodensos, los spikes empiezan a ser más claros o más, se manifiestan con mayor frecuencia. Pero la siguiente clase les pongo, vemos las otras imágenes de microscopía de luz para que veamos bien cómo se aprecian los spikes. Bueno, digo, aquí están más imágenes, todos estos son spikes, que serían de nuevo la manifestación o la representación de los depósitos electrodensos, pero en microscopía de luz, que también es importante. Gracias. ¿Alguna otra duda hasta aquí? Bueno, entonces al ratito les subo la clase a Canvas para que la puedan revisar después si es que algo no quedó claro. E igual, la siguiente clase terminamos con glomerulopatía membranosa y vamos a continuar con las que producen síndrome nefrítico, empezando con nefropatía IgA postinfecciosa. Y si nos alcanza el tiempo, empezamos a revisarlas rápidamente progresivas, empezando con glomerulopatía antimembrana basal blanca. Entonces, si no hay ninguna otra duda o pregunta, los veo el siguiente martes y les deseo que tengan un bonito fin de semana. Gracias, Doc. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Una buen fin. Es- Doctor, Ujú. rápidamente quería preguntarle, igual para ver, quería preguntarle si vamos a ver lo de lesión renal aguda y enfermedad renal crónica, sino No, para... eso es de bloque. Eso está completamente omitido de la materia. Ah, ok. Bueno, es que en semana uno Ajá. decía, en semana uno de la clase dice que el contenido de autoestudio es el tema, o sea, tema 2 Ajá. lesión renal aguda. Les dije que ignoraran eso Ah, y ok, que se ok. enfocaran en lo que viene en el temario de Excel que les subí ahí a Canvas. Ah, excelente, ok. Porque el Y, temario es el que vamos a usar. ok, y tenía otra duda. Es muy, bueno, eh, quería ver si tenía que estudiar lo de nefropatía, diabética a fondo. No, no, porque no está en el temario. Nefropatía diabética también es de blog. Ok, para ver si debía como, o sea, si me ayudaba como a comprender eh, como cuándo descartar esa enfermedad o cuándo asociarlo con una glomerulopatía que ya vimos ahorita. O sea, no sé si eso, o sea, si sería Es una... que no acostumbro a poner preguntas, o no acostumbramos más bien a poner preguntas de nefropatía diabética porque no está en el temario, o sea, no estamos viendo ningún mecanismo fisiopatológico de esa enfermedad, entonces Ok, se descarta por completo. Entonces no va a venir ninguna pregunta directamente relacionada con nefropatía diabética. Para ah, la ok, vida real, pues sí es importante, porque finalmente es importante descartar nefropatía diabética en todo paciente adulto con síndrome nefrótico, lo primero que tienes que descartar. Y normalmente lo haces midiendo niveles de hemoglobina glicosilada, viendo si tiene algunos otros cambios sugestivos de microangiopatía diabética, como la retinopatía, por ejemplo, o neuropatía. Entonces, para la vida real, pues sí. Para fines del curso del examen, no tienen que saber nada de nefropatía diabética, porque eso es tema de bloque, no es ok, de la materia. comprendo. Ok, excelente. Muchas gracias, doctor. Nos vemos el martes. Sí.